Como ya lo hemos dicho, esta pugna doctrinaria histórica en torno a la concepción del derecho penal a partir de la culpabilidad o de la peligrosidad nos ha permitido conocer diferentes sistemas penales, diferentes concepciones políticas, filosóficas, pero sobre todo de carácter jurídico, que nos enseñan cómo debe intervenir el Estado para poder hacerle frente a la actividad delictiva. Esto implicaría de qué mecanismos me voy a auxiliar como Estado para poder sancionar a la persona que comete un hecho delictivo. Dos son los sistemas que son de carácter unitario, o al menos dos son los que nos interesa conocer en este momento. El sistema unitario sostenido única y exclusivamente sobre la imposición de las penas, que en todo caso se trataría de un sistema puramente retributivo. Esto es así de simple. Aquellos que aceptan que la culpabilidad y reprochabilidad son los elementos sustanciales para la actividad del Estado y responder a la conducta de la persona o del particular, nos dirán que no existe otra alternativa más para el Estado que imponer una pena. Así de simple. Excluimos entonces cualquier otro mecanismo, medio o alternativa para poder hacer frente a la situación delictiva, al fenómeno de la delictividad, y decimos que no podemos prescindir de las penas y que las penas son, así lo diríamos en su carácter unitario, el único medio que el Estado tiene a su alcance para poder responder a la conducta del delincuente, retribuyéndole las acciones que éste ha cometido a través de una sanción que en esencia implican la privación o restricción de cualquiera de sus derechos. Esto implicaría necesariamente una exclusión de las medidas, pues en su momento no se aceptaban ni se concebían, de las medidas como una alternativa para hacerle frente a la criminalidad. En contraposición a esto, habrán sistemas penales que son puramente preventivos y aquellos diríamos que aceptan como única forma, medio o alternativa del Estado para poder hacerle frente a la criminalidad una prevención especial sostenida sobre la base de las medidas que pueden tener diferente índole o diferente naturaleza, pero que en todo caso tienen una sola finalidad: la corrección de la persona que está propensa a la comisión de hechos delictivos o que ya los cometió, para que pueda vivir en un entorno social nuevamente. Entonces, estas dos son los sistemas unitarios. Un sistema que me va a decir a mí, en primer lugar, solo penas. Excluyo medidas de seguridad porque no puedo concebir a la persona sin un elemento volitivo necesariamente ético, y por lo tanto debo castigarle y retribuirle por su conducta. Y la otra, como repito una vez más, que lo veo como la consecuencia necesaria de esas condiciones que lo llevan a su conducta y que por lo tanto la pena no sirve de nada y excluyo por completo la pena y me quedo únicamente con unas medidas que van a tener una finalidad resocializante, reeducadora y que me van a permitir hacerle frente de una forma más efectiva al fenómeno de la conducta antisocial o conducta delictiva. Han existido históricamente algunas tendencias que buscan armonizar estas dos corrientes de pensamiento o estos dos sistemas penales, y aunque existen críticas en torno a la posibilidad de mezclar dos realidades que son necesariamente contradictorias, han existido atrevimientos teóricos, doctrinarios, y efectivamente jurídicos que nos han situado en la posibilidad de generar una especie de híbrido entre estos dos sistemas penales que son de carácter puro y unitario. Una de ellas son los sistemas, o en general hablaríamos de los sistemas pluralistas, es decir, que incorporan una y otra forma de pensamiento jurídico dentro de los ordenamientos penales de cada uno de los estados. Uno de estos sistemas penales pluralistas es el denominado sistema de la doble vía. El sistema de la doble vía no es otra cosa más que la posibilidad de que el Estado responda a la conducta delictiva a través de ambos medios que los doctrinarios nos han presentado y que los doctrinarios o los juristas han diseñado para poder hacerle frente a la conducta delictiva. Es decir, por un lado impongo penas y por otro lado impongo medidas de seguridad, dependiendo de la persona, de las circunstancias en las que el hecho haya sido cometido. Entonces diríamos que a través de ellas lo que buscaríamos es de agregar a la pena retributiva o a la pena retributiva también medidas de carácter
preventivo. Se deja a salvo, teóricamente, la calidad humana del delincuente en el sentido de que esté actuado a consecuencia de sus propias decisiones. Su delito es el resultado de su decisión, mantenemos esa postura y por lo tanto mantenemos la necesidad de la imposición de las penas, pero concebimos también la posibilidad de que existan condiciones ambientales, sociales y de otra índole que nos lleven a nosotros a poder cometer algún hecho delictivo y por lo tanto también haríamos tratamientos, llamémosle terapéuticos o profilácticos, es decir, tratamientos que tengan la finalidad de curar al delincuente de sus condiciones que le predeterminan a la comisión de un hecho delictivo. Entonces, al mismo tiempo, aplico penas y aplico medidas de seguridad, medidas reeducativas o de cualquier otra forma que históricamente se le haya podido denominar. Habrán críticas de parte de Lombroso y de muchos tratadistas a esta forma de mezclar o de combinar ambos mecanismos de control punitivo social, pero han sido aceptados en su momento y de alguna forma este sistema de doble vía está presente en muchos ordenamientos. De hecho, en nuestro país podemos encontrar que hay personas a las cuales se les imponen penas y personas a las cuales se les imponen medidas de seguridad como un tratamiento especial ante las circunstancias muy personalísimas que los han llevado a una conducta que rompe el esquema social preestablecido o idealizado, es decir, el ideal del sistema social en el que vivimos se rompe a consecuencia de la conducta de una persona que no estaba en las condiciones adecuadas de poder determinar correctamente su comportamiento, es decir, se le predeterminó por sus condiciones una conducta ilícita. Aplicamos en concreto medidas de seguridad para los llamados inimputables y vamos a aplicar penas para las personas a las cuales sí se les puede hacer reprochabilidad de su conducta, denomínanse entonces imputables. La otra forma es una que todavía requiere más crítica de la doctrina, que es la vicariante, entendiendo el término vicariante, que se nos puede presentar como un poco extraño. Utilizamos el término vicariante como reemplazo. Según este sistema pluralista, se puede sustituir una pena por una medida de seguridad. El problema con esto es que en algunas ocasiones la persona que cometió un hecho delictivo será tratada como tal, como persona, y que el hecho lo cometió en atención a sus circunstancias o a sus decisiones, de carácter personal, y por lo tanto le impone una pena. Pero esta misma persona puede ser que en otras circunstancias, en lugar de imponerle una pena, le imponga reemplazo de esta por una medida de seguridad. Es decir, estamos buscando la posibilidad de reemplazar un medio, una alternativa o un mecanismo al alcance del derecho penal para sancionar la conducta por otra distinta. Entonces tendremos al mismo tiempo, al igual que en la de la doble vía, personas que están siendo sancionadas con penas y personas que están siendo tratadas con medidas correctivas o medidas de seguridad. El juez, al momento de imponer su sanción, de dictar su sentencia, probablemente condenatoria o necesariamente condenatoria, dirá que se le impone una pena de prisión de, digámosle, 3 años, pero en su lugar va a modificarlo por estar en un lugar, en una correccional, durante un determinado periodo de tiempo para sanarse de las condiciones que le llevaron a cometer ese hecho delictivo, para generar una circunstancia curativa o un tratamiento curativo en esta persona. Entonces es el sistema denominado vicariante, que no es de aceptación actualmente, pero que sí fue aceptado en algún momento de la historia del derecho penal a nivel global. Dicho esto, y conociendo ambos sistemas que derivan, como repito, de dos corrientes de pensamiento jurídico, me encantaría tomarme unos breves minutos solo para retomar unas ideas que he colocado en el folleto que ustedes tienen en su poder para poder estudiar para estas clases en cuanto al movimiento de la defensa social, porque me parece que es importante si queremos comprender una concepción amplia y sólida de las medidas de seguridad, que entendamos a qué se refiere este movimiento de la defensa social, que es en donde tiene mayor cabida la aplicación de medidas de seguridad. Todo parte del positivismo.
Acuérdense de aquella corriente que necesariamente nos lleva a que nosotros tenemos que dejar sentado en leyes previamente establecidas las conductas ilícitas de las personas. Entonces diríamos que uno de los pioneros, o por lo menos uno de los principales precursores de este movimiento de defensa social, los vamos a encontrar en el positivismo italiano. Particular importancia reviste Cesare Lombroso y Augusto Comte, que son como que dos doctrinarios o dos juristas que nos defienden la necesidad de involucrar inicialmente en el derecho otras disciplinas científicas no necesariamente sociales, como la medicina, la psicología, la criminología, para poder entender el fenómeno del delito. Entendiendo el fenómeno delincuencial, la necesidad de la gente que le conlleva a cometer un hecho delictivo, diríamos que hay personas predeterminadas, como ya lo hemos dicho anteriormente, para la comisión de hechos delictivos. Y estas personas vienen a constituir un peligro para la sociedad. ¿Qué hace la sociedad y qué hace el Estado ante un sujeto peligroso? ¿Dejará el Estado, dejará la sociedad que este sujeto peligroso afecte la convivencia y la armonía ideal de la sociedad, o podrá defenderse ante ella? Entonces dicen los tratadistas, aquellos que impulsan y defienden este movimiento de la defensa social, que así como el cuerpo se defiende, vamos a utilizar el símil, así como el cuerpo se defiende de aquellos intrusos, de aquellos elementos extraños que le quieren enfermar o le quieren dañar, el Estado en un sentido organicista y la sociedad como tal tiene derecho a defenderse del sujeto que le puede causar daño en su armonía y en su convivencia. Entonces la doctrina o el movimiento de la defensa social establece y justifica que una persona incluso pueda ser se le puede imponer una medida de seguridad de carácter preventivo aún antes de que haya cometido un hecho delictivo, pues la sociedad necesita ser defendida y el Estado no puede más que defenderla, porque la razón de ser del Estado, entre otros, es la defensa de la sociedad y la conservación de la armonía social. Entonces, en torno a este movimiento de la defensa social encaja plenamente el poder aplicar una medida de seguridad o una medida correctiva a una persona, aun y cuando no haya hecho o no haya cometido un hecho delictivo, en vista de que antes que nada está el interés colectivo muy por encima del interés particular.